fue obligada a casarse con su violador, pero escapó con la ayuda de un apache silencioso. Esta no es solo una historia de dolor, sino de resistencia, amor inesperado y renacimiento. Si alguna vez te sentiste rota, esta historia te recordará que aún puedes reconstruirte. ¿Y tú? ¿Estás en un lugar seguro? Pulsa el 7. ¿O estás huyendo? Como Lucía, pulsa el 9. Comparte un rincón de tu mundo. Estoy aquí, contigo. La iglesia estaba llena, pero no había una sola alma que mirara con compasión. Todos evitaban sus ojos. Lucía, apenas con 18 años, temblaba dentro del vestido blanco que no había elegido. Cada puntada era una herida, cada flor en su cabello, una cadena invisible. Frente a ella, de pie, con la arrogancia de los impunes, estaba el hombre que le había robado todo. El infierno no empezó cuando me violó, pensaba, mientras el sacerdote recitaba palabras huecas. Empezó cuando me obligaron a llamarlo esposo. Nadie objetó la boda, ni el cura, ni los vecinos, ni siquiera su madre. Es lo mejor para todos, había dicho su padre con una voz rota pero firme, más preocupado por el qué dirán que por las lágrimas de su hija. En aquel pueblo, la vergüenza no era del agresor, sino de la víctima. Cuando dijeron, puede besar a la novia, Lucía cerró los ojos con fuerza, no por pudor, sino por sobrevivir. Su cuerpo se volvió piedra, pero su alma gritaba. A lo lejos, más allá de los muros fríos de la iglesia, alguien observaba. Oculto entre la sombra de los árboles, un hombre de piel morena y ojos profundos se mantenía inmóvil. Nadie notó su presencia. Nadie excepto ella. Aquella noche, después de la ceremonia, la casa estaba en silencio. Su nuevo esposo dormía con el descaro de los que jamás han conocido el remordimiento. Lucía salió al patio descalza, sintiendo el frío de la tierra como un castigo necesario. Allí, sobre una piedra, encontró una pequeña flor blanca. A su lado, una pluma negra. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos. El mismo hombre de la iglesia. No dijo nada. No se acercó. Solo la miró. Y en esa mirada había algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto. Lucía no sabía su nombre, pero su corazón reconoció algo que el mundo le había negado: humanidad. Antes de que todo se rompiera, Lucía era una muchacha que soñaba con ser maestra. Leía escondida bajo la manta con la ayuda de una linterna pequeña. Enseñar a los niños a escribir su nombre le parecía la forma más pura de cambiar el mundo. Su mundo era pequeño: una casa de adobe, su madre que tejía en silencio, su padre que trabajaba la tierra, y un hermano menor que siempre tenía los pies sucios de tanto correr. Una tarde de primavera, mientras volvía de llevar pan al convento, el hijo del alcalde apareció a caballo. Le sonrió, bajó sin pedir permiso y le ofreció llevarla. Ella se negó. Insistió. Se negó otra vez. No hubo tercera. La arrastró detrás de los arbustos. Nadie escuchó. Nadie acudió. Y cuando volvió a casa, rota y sin palabras, lo primero que escuchó fue: ¿qué hiciste? Lucía. No hubo justicia. El alcalde dijo que su hijo era un buen muchacho con un futuro brillante. Los ancianos del pueblo, todos amigos de la familia, murmuraron que seguro lo había provocado. Su madre lloró en silencio. Su padre, con el rostro endurecido por la vergüenza,
dictó sentencia. Tendrás que casarte con él. Nadie más te querrá. Lucía no habló durante días. Ni lágrimas le quedaban. Solo vacío. La víspera de la boda, se escapó por unas horas al bosque. Quería despedirse de su yo anterior, la que creía en finales felices. Allí, entre los árboles altos y el sonido de los grillos, lo vio por primera vez. No supo si era real o un espejismo. Un hombre, con piel como tierra mojada y cabello largo trenzado, sentado en silencio junto al río. No la miró directamente, pero tampoco huyó. Simplemente estaba allí, como si entendiera su dolor sin necesidad de palabras. Lucía no dijo nada. Solo se sentó a varios metros y escucharon juntos el agua correr. En ese silencio compartido, encontró una paz extraña, efímera pero real. Cuando ella se levantó para irse, él le dejó una pequeña piedra plana, lisa, cálida aún por el sol. En su centro, alguien había tallado un símbolo, un círculo con una línea en diagonal. Esa noche, durmió con la piedra bajo la almohada, y por primera vez desde lo ocurrido, soñó sin pesadillas. Las semanas posteriores a la boda fueron un infierno sin pausa. La casa, grande y bien construida, era una cárcel disfrazada. Cada mueble elegante era testigo de gritos, empujones, silencios dolorosos. El esposo de Lucía no solo era cruel, era dueño de una impunidad que lo volvía más peligroso. Cuando bebía, se volvía bestia. Cuando estaba sobrio, serpiente. Lucía aprendió a caminar sin hacer ruido, a leer su humor en sus pasos, a preparar comida con exactitud milimétrica. Aún así, los golpes no cesaban. Empezaron en el brazo, luego en el rostro, a veces tan disimulados que no dejaban marca. Pero las heridas más profundas no estaban en la piel. Un día, mientras lavaba ropa en el río, Lucía se arrodilló y lloró sin lágrimas. El agua se llevaba el jabón, pero no el miedo. Entonces, sintió una presencia. Levantó la vista y allí estaba él, el apache silencioso. Joaquín no hizo gesto alguno. Solo se acercó lentamente, dejó a su lado una pequeña bolsa de tela y se alejó sin pronunciar palabra. Dentro había una pomada de hierbas, una mezcla espesa con aroma a eucalipto y tierra. Al aplicarla esa noche sobre los moretones, el alivio físico fue inmediato, pero el emocional fue más profundo. Alguien la había visto, alguien se había importado. Desde entonces, comenzaron a cruzarse en los bordes del bosque, nunca dentro del pueblo, nunca frente a otros. Joaquín dejaba cosas pequeñas, un pedazo de pan, una cuerda tejida a mano, un trozo de madera tallada. Lucía no sabía cómo reaccionar, pero no rechazaba nada. Una tarde, se atrevió a devolverle un gesto. Mientras caminaba hacia el río, dejó entre las raíces de un árbol una flor seca, envuelta en papel. Al día siguiente, en el mismo lugar, encontró una piedra con un símbolo apache, 2 líneas cruzadas en forma de ala. Era un mensaje. Estoy contigo. Tu conexión creció sin palabras. Joaquín no hacía preguntas. Lucía tampoco ofrecía explicaciones. Pero en esos intercambios silenciosos nació algo más fuerte que la compasión-confianza. El punto de quiebre llegó una noche de invierno. El esposo de Lucía volvió borracho y con rabia. La acusó de no ser una verdadera esposa. La golpeó con brutalidad. Cuando terminó, Lucía apenas podía moverse.
se arrastró hasta el patio trasero, con la vista borrosa. Allí, de pie bajo la sombra del granero, estaba Joaquín. Sus ojos eran fuego contenido. No se acercó. No tocó. Solo observó los moretones que asomaban bajo la manga rota. Luego, con manos firmes, dejó sobre la piedra una tela oscura y se marchó. Cuando Lucía la abrió, encontró un pañuelo rústico, dibujado con tinta natural, un mapa senderos del bosque, curvas del río, símbolos que marcaban refugios, escondites, fuentes de agua. En una esquina, 3 palabras escritas en lengua apache, 3 lunas llenas. Comprendió de inmediato. Tenía 3 ciclos de luna para prepararse. 3 lunas para decidir si huía o moría allí. A partir de ese día, algo cambió. Cada golpe ya no la hacía más débil, sino más decidida. Cada insulto era una cuenta regresiva. Empezó a recolectar pan seco y semillas, a esconder frascos vacíos, a observar el cielo nocturno y memorizar el mapa. También empezó a cuidarse. No para él, para ella. Usaba la pomada con devoción. Dormía con la piedra de símbolo apache bajo su almohada. Recordaba los momentos junto a Joaquín como un ancla, una prueba de que existía otra forma de vivir. En la tercera luna llena, el cielo se cubrió de nubes. La tormenta era inminente. Mientras el pueblo se preparaba para encerrarse, Lucía se preparó para liberarse. Tomó la mochila, guardó su carta de despedida, una hoja con una sola frase: «Prefiero morir libre que vivir silenciada», y salió en la oscuridad. Joaquín la esperaba en el borde del bosque, envuelto en una manta gruesa, con los ojos atentos. No intercambiaron palabras. Solo una mirada firme, una mano extendida, y juntos desaparecieron entre los árboles. La lluvia empezó como un susurro entre las hojas, pero pronto se convirtió en un rugido. Lucía sintió que el cielo lloraba con ella. Envuelta en una capa de lana prestada por Yani, llevaba bajo el pecho el pañuelo con el mapa que Joaquín había dibujado. Cada línea representaba una oportunidad. Cada paso que daba era una negación a la vida que le impusieron. El pueblo dormía, o eso creía ella. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra húmeda. Su corazón, en cambio, retumbaba en sus oídos. Detrás, la casa donde vivió el infierno quedaba atrás, oscura y fría. No volvería a mirar atrás. No podía. En el borde del bosque, una sombra la esperaba. Joaquín, de pie bajo la lluvia, con una linterna cubierta y un gesto serio, la guió sin decir palabra. El plan era claro: seguir el sendero del río durante 2 horas, subir por la quebrada de las Águilas y cruzar el paso de los Cedros antes del amanecer. Si lo lograban, estarían fuera del alcance del pueblo. Avanzaron con rapidez, pero sin apresurarse. Joaquín conocía cada raíz, cada piedra. Lucía seguía su silueta como si fuera una extensión de su voluntad. La lluvia los empapaba, pero también ocultaba sus huellas. El barro era traicionero, y más de una vez Lucía resbaló. Joaquín la tomaba del brazo con firmeza, sin juicio, sin palabras innecesarias. A lo lejos, los perros ladraron. Lucía se detuvo en seco. El sonido la paralizó. Joaquín se giró, sus ojos centelleando bajo la lluvia. «Nos vieron», murmuró. Y entonces, los gritos. Hombres llamando su nombre, blasfemias lanzadas al aire, promesas de castigo. El esposo de Lucía había despertado, y su orgullo herido ahora
Era una sentencia de muerte para ambos. Corrieron. El bosque, antes protector, se volvió un laberinto oscuro. Las ramas arañaban su piel, las piedras se hundían bajo sus pies, pero Lucía no se detuvo, porque lo había decidido vivir. Llegaron al acantilado. Abajo, el río rugía, alimentado por la tormenta. No había puente. Joaquín buscó entre los árboles una raíz firme. Ató una liana, tiró la mochila al otro lado y se preparó para saltar. Un disparo desgarró la noche. Lucía gritó. Joaquín se dobló hacia adelante. No cayó, pero sangraba. La bala había rozado su costado. Aún de pie, su respiración era pesada. Se volvió hacia ella con urgencia en la mirada. «Salta». Ahora dijo, entregándole la liana. Lucía negó con la cabeza, lágrimas mezcladas con la lluvia. «No te dejo. Tienes que hacerlo. Te alcanzarán». Las voces estaban más cerca. La luz de las antorchas temblaba entre los árboles. Joaquín, con un esfuerzo final, empujó la liana hacia ella. «Te encontraré, lo prometo». Lucía tomó la cuerda con manos temblorosas. Lo miró por última vez. Luego, cerró los ojos y saltó. El agua estaba helada, como un cuchillo que la cortó en 1000 pedazos. Se hundió. Luchó. Volvió a la superficie jadeando. La corriente la arrastró. Giró su cuerpo, pero no soltó la cuerda. Nadó hasta la orilla opuesta, exhausta. Desde allí, miró atrás. Joaquín seguía de pie, firme como una montaña, enfrentando a los que venían tras ellos. Su silueta desapareció entre la neblina y el grito de los hombres. Lucía se quedó allí un momento, empapada, temblando, con el corazón en la garganta, pero viva, y por primera vez en mucho tiempo, entendió lo que eso significaba. El amanecer no fue cálido, tampoco brillante, pero para Lucía fue el primero que no traía miedo. Cuando abrió los ojos, el techo era de ramas entretejidas, las paredes de barro y piedra, y el olor era a leña y a raíz. Despertó en una cabaña pequeña, acogida por una anciana de mirada firme y manos de tierra. Se llamaba Yani, y no preguntó nada. No pidió nombre, ni historia. Solo le ofreció sopa caliente, un paño limpio y un silencio respetuoso. Lucía quiso hablar, pero las palabras se quedaban atoradas. Solo pudo decir gracias, en un susurro apenas audible. Yani asintió y le colocó una manta sobre los hombros. Como si ese gesto sellara un pacto, o aquí no hay juicio, solo vida. Los primeros días fueron de descanso. Dormía muchas horas, su cuerpo exhausto por años de lucha. Comía con lentitud, como quien vuelve a aprender lo que es el hambre verdadera. Por las noches, despertaba gritando. Las pesadillas eran tormentas internas, el altar, los gritos, la sangre, el río. Pero Yani siempre estaba cerca, con una infusión de hojas y una voz tranquila. El cuerpo sana primero. El alma va más despacio, decía. Lucía empezó a observar el ritmo del lugar. Todo se hacía con intención: moler maíz, secar flores, hilar lana. Cada tarea era una forma de oración, de memoria viva. Poco a poco, comenzó a participar. Primero, recogiendo leña. Luego, ayudando a lavar raíces, a preparar pomadas. Yani le enseñó sin método.
pero con sabiduría. Le mostró qué hojas aliviaban la fiebre, qué cortezas sanaban la piel, qué cantos calman a los espíritus. Lucía no entendía todas las palabras, pero el cuerpo comprendía. Una tarde, mientras recogía flores silvestres, sintió un movimiento a sus espaldas. Se giró, y allí estaba él, Joaquín, delgado, con una cicatriz nueva en la ceja, pero vivo, de pie, como un roble herido que se niega a caer. Ella no corrió hacia él, no gritó, solo se acercó lentamente y extendió su mano. Él la tomó, y así, sin palabras, volvieron a encontrarse. Durante días, caminaron juntos por el bosque. Joaquín le enseñó a leer las señales del viento, a distinguir el canto de los cuervos del de las águilas. Compartían el pan, el silencio, las tardes tibias. Gianni los miraba desde lejos con aprobación silenciosa. Lucía comenzó a escribir en hojas secas. No cartas, sino pensamientos sueltos, recuerdos fragmentados, afirmaciones. Hoy no sentí miedo al despertar. Mi cuerpo me pertenece. Merezco existir sin permiso. Guardaba esas hojas en un cuaderno hecho de corteza, como quien siembra futuro en papel. Un día, en medio del mercado de trueque del campamento, una mujer joven se le acercó con un niño enfermo. Lucía, temblando al principio, preparó una compresa, un té suave, y frotó el pecho del niño con aceite de eucalipto. El niño durmió. La madre la abrazó. Esa noche, Lucía se miró en un espejo de agua. No se reconoció al principio, no porque estuviera rota, sino porque por fin veía a alguien completo, con cicatrices, sí, pero también con luz. Joaquín le dio una piedra plana, la misma que ella le había dejado aquella vez entre las raíces. Había grabado un nuevo símbolo, un círculo abierto con un punto en el centro. Significa camino sin miedo, dijo él, en voz baja. Lucía lo apretó contra su pecho. Entonces, ese será mi nombre ahora. No solo Lucía, también soy camino sin miedo. Gianni sonrió. Joaquín asintió. Y los niños del campamento comenzaron a llamarla así. Había empezado a sanar, no porque olvidó lo que sufrió, sino porque eligió no seguir sangrando por ello. El invierno se fue derritiendo con lentitud, como el miedo que abandonaba poco a poco el cuerpo de Lucía. En el campamento, las estaciones no eran una amenaza, sino un ciclo natural del que todos formaban parte. La tierra dormía, sí, pero prometía volver a dar vida. Como ella, Joaquín también sanaba. La herida en su costado tardó meses en cerrarse del todo, pero su espíritu había empezado a reconstruirse mucho antes. No hablaba del dolor, ni de la noche del acantilado, ni del disparo, pero en cada gesto hacia Lucía había una ternura que decía: estoy aquí, no me iré. Compartían más que espacio. Compartían el silencio de las mañanas, el sonido del viento sobre la piel, los cantos de los niños que corrían descalzos. A veces, cocinaban juntos. Él cortaba la leña, ella preparaba la infusión. Él encendía el fuego, ella calentaba el pan. En ese equilibrio nació algo más fuerte que la pasión, la calma del amor auténtico. No hubo declaraciones ni promesas formales. Una noche, Lucía se quedó dormida con la cabeza sobre el hombro de Joaquín junto al fuego. Él no se movió en toda la noche. Desde entonces, empezaron a dormir juntos, como quien encuentra un refugio compartido,
sin cadenas, sin condiciones. Con el tiempo, construyeron una choza propia, cerca del río. Pequeña, pero luminosa. Joaquín talló una ventana en forma de media luna. Lucía llenó el lugar con plantas, tejidos, recuerdos. Allí, cada objeto tenía historia. El cuaderno donde escribía frases de afirmación. La piedra con el símbolo de camino sin miedo. La flor seca de su primer intercambio silencioso. Una mañana, mientras organizaba sus cosas, Lucía encontró una tela blanca entre los objetos de Gianni. Era rústica, pero suave. La acarició con los dedos y algo en su pecho se encendió. No era nostalgia, era justicia. Esa noche, le dijo a Joaquín: «Quiero hacer un vestido blanco, pero esta vez, para mí». Él no preguntó por qué, solo asintió, con esa forma suya de respetar sin invadir. Durante semanas, Lucía trabajó en silencio. Usó hilos naturales, botones de madera, encajes que ella misma tejió. Cada puntada era una forma de cerrar heridas antiguas. Buscaba ser una novia. Buscaba ser una mujer libre que elige vestirse de blanco por amor propio. Los niños del campamento venían a verla coser. Uno le trajo una flor. Otra le ofreció una trenza para adornar el dobladillo. Lucía aceptaba cada regalo con una sonrisa, entendiendo que estaba creando algo más que un vestido. Estaba tejiendo un nuevo comienzo. Joaquín, por su parte, talló dos figuras pequeñas de madera, una mujer con el brazo en alto y un hombre con una pluma en el cabello. Las colocó en la entrada de su choza. No dijo que eran ellos, pero Lucía lo supo. Finalmente, el día llegó. No había fecha señalada, ni campanas, ni rituales religiosos. Solo un amanecer con luz dorada, el murmullo del río y un cielo limpio como su corazón. Lucía se vistió con calma. Dejó el cabello suelto, descalza. Salió al claro central del campamento con el vestido blanco, ondeando al viento. Joaquín la esperaba bajo el árbol grande, el mismo donde se despidieron de Gianni. Tenía en la mano una flor silvestre y en el pecho, la mirada llena de emoción contenida. Cuando se encontraron, Lucía habló. «Hoy no me caso contigo, Joaquín. Hoy me caso conmigo misma, con la niña que fui, con la mujer que sobrevivió, con la sanadora que me convertí». Joaquín la miró, colocó la flor en su cabello y respondió: «Entonces, permíteme caminar a tu lado el resto de tu vida». No hubo aplausos. Solo el sonido del viento entre las hojas. Los ancianos sonrieron. Las mujeres cantaron en lengua apache. Los niños lanzaron pétalos al aire. Gianni, desde algún lugar entre los árboles, parecía estar presente en cada brisa. Lucía cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Sintió la tierra bajo sus pies, la vida en su pecho, la memoria de todas las que no lograron escapar, y supo que ese vestido blanco no era un símbolo de pureza, sino de poder, porque ella lo eligió, porque ella lo creó, y porque en él, por fin, caminaba hacia adelante sin mirar atrás. Los años pasaron como las estaciones en la montaña, intensos, pero cíclicos. Lucía y Joaquín construyeron una vida sin necesidad de palabras selladas por la ley. La justicia no vino de jueces, sino del respeto mutuo. No hubo firmas ni testigos, solo gestos cotidianos que hablaban de compromiso real, compartir el agua, la risa, los silencios. Lucía se convirtió en sanadora. Las mujeres de otras tribus venían a buscarla, no solo por sus ungüentos o infusiones, sino por algo más profundo. Ella entendía el dolor que no se ve, el de las que habían sido obligadas, calladas, descartadas.
y las recibía con el corazón abierto. No prometía milagros, pero ofrecía escucha, consuelo y, sobre todo, dignidad. Cada vez que preparaba una nueva mezcla, recordaba a Yanni, quien ahora descansaba bajo el árbol grande, aquel que fue testigo de su renacer. Plantaron flores a su alrededor, y cada primavera florecían sin que nadie supiera cómo. Joaquín decía que era porque las raíces sabían amar. Joaquín, por su parte, se convirtió en protector de la comunidad. Enseñaba a los niños a rastrear, a leer el cielo, a respetar la tierra. Nunca alzaba la voz, pero todos lo escuchaban. Su presencia imponía, no por miedo, sino por la paz que irradiaba. Un invierno, durante una fuerte nevada, una joven llegó al campamento. Tenía el rostro magullado, el vestido rasgado, los ojos llenos de terror. Lucía la abrazó sin preguntar, la envolvió en mantas, le preparó sopa y se quedó con ella toda la noche. Cuando la chica por fin habló, su historia era un espejo lejano de la suya. Me obligaron, susurró. Dicen que es lo normal, que lo hice enojar. Lucía le acarició el cabello y con voz suave pero firme, le dijo: no era tu culpa, nunca lo fue. Aquella noche, después de asegurarse de que la joven dormía, Lucía salió al claro. La nieve caía como polvo de estrellas. Joaquín la esperaba junto al fuego. No hablaban mucho ya, no hacía falta. Pero esa noche, ella quiso compartir algo. ¿Crees que el dolor vuelve cuando lo vemos en otros? Joaquín la miró. El dolor no vuelve. Solo recuerda que estuvo allí. Lucía asintió. Se acercó a él, apoyando su cabeza sobre su hombro. Permanecieron así largo rato, en silencio. ¿Y tú, alguna vez te arrepentiste de ayudarme? Joaquín no respondió enseguida. Luego, con un tono sereno, dijo: si no te hubiera ayudado, ¿de qué me habría servido mi libertad? Lucía sonrió, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. No por tristeza, sino porque por fin comprendía la dimensión completa de su historia. Ella no solo había escapado, había creado una nueva versión de sí misma. Una mañana, mientras los niños jugaban cerca del río, Lucía escribió una carta. No a sus padres, no al pueblo, sino a su yo del pasado. A esa niña que había creído que no valía nada. La vida intentó romperte. Intentaron callarte, esconderte, borrarte. Pero aquí estás, viviendo. Y no solo eso, sanando a otras. No te preocupes por el final del cuento, porque tú no eres el final. Eres el principio de una historia que muchas pensaban imposible. Guardó la carta en una cajita de madera, junto a la piedra que Joaquín le dio aquella primera vez. Un círculo con una línea, el símbolo apache del renacer. Aquel atardecer, con el cielo pintado en tonos dorados y el aire frío de la sierra acariciando su piel. Lucía volvió a ponerse su vestido blanco, no para una ceremonia, sino para sí misma, para recordar. Se paró frente al espejo de agua y sonrió, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. La libertad no siempre grita. A veces, camina descalza, cose su propio vestido y cura con las manos temblorosas pero firmes. Y en medio del silencio, Lucía escuchó una voz dentro de sí misma que le dijo: ahora sí, eres libre. La historia de Lucía no es solo un relato de dolor y huida.
Es una declaración viva de que la libertad puede nacer incluso en los lugares más oscuros. A través de su camino, aprendemos que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin miedo. Que el amor verdadero no exige sumisión, sino respeto. Que una mujer no necesita ser salvada por nadie más que por su propia decisión de no rendirse. Lucía representa a todas aquellas que han sido silenciadas, juzgadas o condenadas por decisiones que no eligieron. Su viaje nos invita a cuestionar los sistemas que perpetúan la impunidad, a dar voz a las víctimas y a valorar las comunidades que curan en lugar de castigar. Esta historia, aunque inspirada en la ficción, refleja realidades de miles de mujeres en el mundo. Que no queden solo en relatos, que se conviertan en cambios. Que nuestras palabras y acciones contribuyan a construir un mundo donde ninguna mujer tenga que casarse con su agresor, y donde cada persona tenga el derecho de empezar de nuevo, dignamente, sin vergüenza.